Vamos a seguir esta vez con el plural. Como podemos ver ahí que el plural se forma con solamente esa palabra mágica yo. Vamos a ver cómo usamos la palabra yo para formar el plural en criollo haitiano. A ver, en español, no solo el artículo te puede decir si el nombre que viene después va a estar en plural, pero también el nombre solo te puede decir si es plural o singular. Si solamente digo hombres, ya todo el mundo sabe que estoy hablando de los hombres. ¿Sí? Entonces, en criol, para que uno entienda que estoy hablando de plural, tengo que hacer lo mismo agregando la palabra yo después del sustantivo. Ahí viene el ejemplo. Si vemos la palabra pied bois, es un árbol, ¿ok? Si agrego la palabra, como pied bois termina con un vocal A, ¿lo ven? Entonces, para decir el árbol, tengo que agregar otro vocal A, que esta vez es el artículo. Hasta ahí estamos bien, porque tenemos el árbol. Ahora, para decir los árboles, elimino completamente la palabra a, porque el plural lo va a hacer directamente la palabra yo. Que sea masculino o femenino, no me importa que el nombre sea masculino o femenino, pongo yo. Y eso afecta directamente al nombre. Por eso, al decir pied bois yo, estoy hablando de los árboles. Los árboles. Seguimos con otro ejemplo. Bon. Ahí en ese ejemplo pueden ver que la palabra bon termina con on. Si termina en on, eso exige el artículo un. Si fuera en in, eso exigiría el artículo no. Ok, entonces pongo un para que yo pueda tener la palabra bonbon un, que significa el caramelo. Hasta ahí estamos bien. Ahora, para poner bonbon en plural, solo tengo que agregar yo detrás de la palabra bonbon. Ahí voy a tener bonbon yo, los caramelos. Pasamos a la página 10. La nota dice, cuando yo o yo se coloca después de un verbo conjugado, se convierte en pronombre complemento o adjetivo posesivo, que lo habíamos visto anteriormente. Un sustantivo se conoce como un verbo cuando se lleva un hipo adelante. Eso también lo habíamos visto. ¿Ok? Ejemplo. Yo mangé. No puedo decir que esa palabra yo acá es el plural. No, porque sabemos que yo juega el papel de plural
solo cuando está colocado después de un nombre. Ahora, como habíamos dicho que hay verbo o hay palabras que son al mismo tiempo verbo y nombre, entonces si coloco ese mismo hipo yo detrás de la palabra manger, entonces manger va a convertir no en verbo comer, sino en la palabra comida. ¿Ok? Por eso acá tenemos ellos comen. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa si pongo dos hipos? Uno delante, uno atrás. Como en ese ejemplo. Yo mangé yo. Ahí estoy hablando de ellos comen a ellos. O ellos se los comen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si pongo solamente manger yo. Manger yo. Entonces aquí estoy hablando de las comidas. Manger yo. ¿Ok? Manger yo. Entonces la palabra manger se convierte en nombre de comida. ¿Ok? Entiendo, más adelante en forma imperativo, cuando uno está ordenando, puede decir manger yo. Estás ordenando a ellos de comer tal cosas. Pero eso es para clase más avanzada. Pero por ahora quedamos en esa parte que hay nombre o hay palabras que a veces se convierten en verbo o a veces en nombre. Y eso pasa que sea en español, en inglés, en francés, eso pasa. ¿Sí? Por ejemplo, en español si digo camino, puedes pensar en una calle, pero si no quiero decir exactamente camino por el camino, ahí puedes ver de cuál camino estoy hablando. Entonces eso pasa con todos los idiomas, ¿sí? Entonces, lo que es lindo en criol es que no vamos a preocuparnos de que si el nombre es masculino o femenino, qué artículo vamos a colocar, si es la o le o no. La colocación del artículo tiene que ver solo con su terminación, cómo se termina. Es todo lo que tenemos que memorizar, cómo termina el nombre y así puedo saber qué artículo tengo que colocar. Igual tienes que aprender los artículos de memoria, ¿sí? Repaso en esa parte. Vamos a hacer un repaso ahí. Los artículos en criol. La, a, na, a. Ellos reemplazan el o la en español. Yon, yun reemplaza un, uno, una en español. Yo reemplaza les, los, las. No olviden, para formación del plural, cualquier plural en criol solo tiene que agregar yo. Hay idiomas que el plural es muy complicado. Sí. Y a veces el nombre cambia completamente en plural. Bueno, en criol no tenemos este problema. Bueno,
Es todo para lo que tiene que ver con los artículos, el plural. Estamos avanzando bastante bien. En la próxima clase voy a dejar tarea para que ustedes lo hagan. ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Vamos a hablar de los días de la semana. Vamos a repetirlo juntos. Vamos a hablar de los meses del año. Vamos a repetirlo de memoria. Vamos a hablar de la formación del masculino y femenino en criol. Es muy simple. Y del famoso acento no va a hacer falta porque ya habíamos visto eso desde al principio en la fonética, pero igual vamos a comentar la importancia de los artículos en esa página, ¿sí? Bueno, es todo para hoy. Buena preparación para la semana que viene.